por... Sí, no tengo por encuentro, pero Sí, tengo de paso, autorizado. mientras esperamos, ley 27.275 establece el derecho que tiene toda persona a buscar y recibir información en manos del Estado. Y por medio de ella las personas pueden conocer las transformaciones que impulsa el Estado, cómo trabaja y qué bienes y servicios pone a disposición. Enmarcados en esta ley es que Alcem tiene como propósito promover el derecho de acceder a la información pública, incluyendo el conocimiento de aquellos cambios que en materia de salud, seguridad social, laboral y previsional sean de impacto para la comunidad de pacientes que acompañamos. Estamos viviendo un presente con mucho cambio normativo en materias sensibles en lo social. Ahora sí, Diego, todo tuyo. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos, algunas caras conocidas. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Diego Burjaile, abogado de Alcem, acompaño a Susana ya hace un tiempito bastante largo, por suerte, ahí en la lucha por el respeto y sobre todo para asegurar los diferentes derechos. Algunos ya me conocen porque hemos tramitado o jubilaciones o hemos tramitado amparos o algún reclamo, y otros porque se han conectado en alguna otra charla en la que he participado. Así que es un gusto para poder verlos y poder tenerlos acá. Hoy la idea un poco del día de hoy es hablar de lo que tiene que ver con lo que es temas jubilaciones por invalidez, ¿sí? Siempre se habla de jubilaciones, pensiones, se utilizan las mismas, se utilizan como sinónimo, hablar de jubilación y de pensión. Está bien para la jerga hablarlo como lo mismo, pero la realidad es que cuando nosotros hablamos de pensión es un beneficio derivado de, generalmente la pensión es el beneficio derivado por la muerte del conviviente o del cónyuge. Así que vamos a hablar de jubilaciones. Pero si para entenderlo o en el común diario quieren hablar de jubilación o de pensión, quédense tranquilos que en ese sentido no va a cambiar, pero sí que lo que se llama y lo que son jubilaciones. Yo acá tengo, no encontré el Power para hoy porque, bueno, en la rapidez no encontré, pero tengo un Power que hemos utilizado en alguna charla que sirve. A ver si lo puedo... Bueno, si no, no, me dice que alguien más está compartiendo. Ahí le pedí permiso para que me permita. Si no, lo saco, Ahí no lo pasa nada. ponemos como coanfitrión, Diego. Gracias, gracias, Carlos. Pero mientras voy a ir hablando, así vamos avanzando y después ya compartimos cuando Ahí se pueda. está. ¿Está ya? Perfecto. Al final fue más rápido de lo que pensé. Muy bien. El PowerPoint tiene otras cosas porque es de muchas de las charlas que dábamos y tiene... A ver, y ahí me tendría que aparecer el... que todos dicen que es una copita, pero en realidad no es una copita, es una pantalla que baja. Bueno, ahí está. Me voy a correr esto. Ahí tenemos un poquito para hablar. Lo primero que tenemos para decir es que lo que nosotros vamos a hablar es del sistema de jubilaciones y pensiones integrales que se tramitan principalmente por la ley 24.241, pero siempre tenemos que hacer la misma aclaración. Esto no solo para lo que tiene que ver eh, por la cuestión derivada de la incapacidad o discapacidad, sino de que muchas veces vamos a tener que ver sobre o a qué caja la persona está aportando, ¿sí? Entonces, la idea es hablar de los lineamientos generales, pero siempre tenemos que tener presente, y esto es muy, muy importante, que cada caso es diferente. Yo esto lo he hablado en otras charlas, inclusive quienes han estado en la charla anterior me han escuchado decir lo mismo, y no cambia. Esto es diferente, cada caso es diferente. ¿Por qué? Porque por más que parezca igual, siempre puede haber pequeñas diferencias, porque a alguien no le aportaron algo, a alguien le aportaron mal, alguien está o aporta a una caja en particular, por ejemplo, no es lo mismo hablar de un docente de la provincia de Buenos Aires que tributa o aporta al Instituto de Previsión Social, al IPS, o lo mismo a una caja de alguna provincia que todo el resto que aportamos
o que aportan al sistema general, que es el sistema de ANSES. O por ejemplo, nosotros, los abogados, que en la provincia de Buenos Aires aportamos a la caja de provincia, o lo mismo los médicos, en fin. Cada caso va a ser diferente, pero va a tener la globalidad en estos puntos que nosotros vamos a ir hablando. Siempre que queremos tramitar una jubilación ordinaria, vamos a tener que cumplir con los requisitos que nos pida la ley. Que va a ser la edad por un lado y los aportes por el otro lado. En lo que a la generalidad se refiere, 60 o 65 años, con la opción de la ley modificada de 65 o 70, dependiendo si son hombres o mujeres, y los 30 años de aportes. Eso es la generalidad para una persona que se quiera jubilar. En el caso que a nosotros nos incumbe, que son las que hablamos de jubilaciones por incapacidad o jubilaciones por discapacidad o jubilaciones anticipadas, nosotros no vamos a poder cumplir con esto, porque justamente lo que nos está pasando es que por algún motivo, en el caso que nos reúne acá, la esclerosis múltiple, nos va a impedir poder continuar en nuestra vida laboral y en consecuencia nos va a impedir poder cumplir con estos requisitos de la jubilación. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer una clasificación en general. ¿Qué va a ser? Si las personas tienen aportes o si las personas no tienen aportes. Porque yo puedo estar trabajando y trabajé 10 años y me incapacité, puedo trabajar 25 años, 29 años y me incapacité, y ahí yo siempre le digo, cuando falta poquito, siempre digo, tratemos de ver si podemos aguantar para llegar a los años de aporte que nos quedan, porque es mejor. Pero tenemos que dividir entre si tenemos o no tenemos aportes. Cuando una persona no tiene aportes de nada, entonces en ese caso va a tramitar ahí sí, su pensión derivada o jubilación o pensión que se van a llamar no contributivas. Que eso muchas veces se tramitan en ANSES o se tramitan muchas veces en los municipios también, tramitan este tipo de jubilación barra pensión. Pero que es un trámite que es de manera personal. Este tema que yo digo acá con aportes o sin aportes es lo mismo, sea una persona que trabaja en relación de dependencia o una persona que aporta de manera autónoma, ¿sí? No cambia. Y acá tenemos, si la persona no tiene aportes de ningún tipo, es lo que se va a conocer como pensión o jubilación graciable, o no contributiva, que es que la persona durante su vida no aportó. Quiero decir algo, esto no quiere decir que no haya trabajado, no estoy diciendo eso, sino que por algún motivo se desempeñó en negro, se desempeñó fuera de todo tipo de registración laboral y en consecuencia nunca hizo ningún aporte. Entonces, esa es la pensión o jubilación graciable o no contributiva. ¿Cuál es el requisito que tiene que cumplir la persona para poder solicitarla? Que tiene que pasar un informe socioeconómico. Ese informe socioeconómico, yo acá pongo insolvencia total, pero estos parámetros van cambiando. La realidad es que tenemos que acreditar que no tiene ningún tipo de ingresos, que no tiene bienes, que no tiene diferentes parámetros para poder solicitarla. Por ejemplo, ha pasado que hemos tramitado una que generalmente, repito, esto es un trámite personal, nosotros podemos darle el asesoramiento, prestarle la ayuda que necesiten, pero es un trámite que no lo podemos hacer nosotros como abogados o gestores, sino que lo tiene que hacer la propia persona. Una cosita, me parece que hay alguien para entrar. Esto lo digo porque como me pusieron como administrador, no sé si lo tengo que hacer yo o lo pueden hacer ustedes. No, se la admití. Perfecto. Bien, cierro ese paréntesis por las dudas. Entonces, que nos ha pasado que la persona tenía un auto. Sí, se había comprado un auto, no había hecho aportes. La realidad es que no había hecho aportes a lo largo de su vida. Y tenía un auto y no pasó el socioeconómico. Tenía un auto, estoy hablando hace 2 años. Sí, 2 años, más o menos, era un auto que hoy en día puede estar rondando alrededor de los 15 millones, 12 millones, y entonces no lo pasó.
Por eso esto tenemos que ir viéndolo caso a caso, que es lo que les decía. ¿Puede haber injusticias? Sí, claro, por eso yo lo aparto eso. A ustedes les puede pasar, che, pero ¿cómo a aquel se lo dieron y a mí no? Bueno, cada caso es diferente. Cada situación es diferente y entonces eso va a ir variando. Pero para las pensiones no graciables o no contributivas, tenemos que acreditar o pasar ese socioeconómico para poder justamente determinar si va a acceder al beneficio o no va a acceder al beneficio. ¿Bien? En el caso de que las personas sí tengan aportes, acá tenemos que ir dividiendo varias cuestiones. Primero, si la persona es aportante regular o irregular. La regularidad se obtiene con el aporte continuado en el tiempo por el término al menos de un año consecutivo dentro de los últimos 5 años. Entonces, y la irregularidad es, trabajé 10 años, hice 10 años de aporte. Después no trabajé 4 años y volví a aportar. Y así se van haciendo. ¿Sí? Las regularidades ya van siendo cortados. Por eso hay que determinar la regularidad o irregularidad de esos aportes. Porque en estos casos también lo que vamos a tener que ver es después si la persona tiene que acceder a una moratoria, no acceder a una moratoria, ver qué hacer, qué no hacer. Muchas veces, ¿qué hacemos? No puede acceder porque los aportes son muy viejos y perdió esa regularidad, entonces tratamos de lograrlo. Si no hay moratoria o no le llega la moratoria, decir, bueno, mira, este año vas a tener que pagar un monotributo para que de esa manera poder tener un año de regularidad de aporte continuado y de esa manera poder pedirlo de nuevo y poder acceder nuevamente. ¿Ven cómo se obtiene la regularidad? Con los aportes, no hay otra forma. Y con los pagos que se hacen en tiempo y forma. Por eso hay veces que se puede salvar la regularidad y hay veces que no. Hay veces que son muy pequeñas, son por ahí 2 meses que no se pagaron porque la persona no lo pudo pagar. Y entonces eso se salva. Nos hacemos una liquidación de lo que nos da, se paga y lo podemos salvar. Por eso tenemos que tener esto siempre muy presente. Este es el primer requisito, determinar si tenemos aportes o no tenemos aportes. Una persona puede ser irregular al 100% cuando no posee ningún aporte y la otra opción, que es esto que le decía, que son los irregulares con derecho, que es o tener 30 años de aportes y no tener la edad, o 15 años de aportes con la edad, pero un año dentro de los 15 últimos años, un año aportado regularmente. Pero, ven, acá lo que les decía es que se puede ir salvando con moratoria. Por eso es que tenemos que ver y analizar cada caso puntual. Nosotros lo que hacemos es tomamos la ley y la ley nos da la generalidad para que nosotros podamos actuar. Pero después vamos a tener que ver cada uno de los casos puntuales. Quizás a muchos de ustedes les ha pasado alguna de estas situaciones, o con muchos estamos atravesando estas situaciones. Y esto de las moratorias, se los digo porque las moratorias siempre van variando, van sacándose y eso tenemos que ir viendo, se me fue la palabra de la boca, lo que quería decir, van surgiendo, no es la palabra surgiendo, pero van regulándose y entonces ahí nosotros podemos ir accediendo. Las moratorias tienen un periodo de tiempo en el cual nosotros podemos ir para atrás en los aportes, por eso tenemos que ver siempre cada uno de los casos puntuales que los vemos en el estudio y vamos viendo a ver si, mira, vos sos irregular 100%, no podemos hacer nada, o no tenés ningún aporte, andá por una agraciable, o lo podemos salvar de esta manera. Por eso quiero que se lleven ese concepto que es fundamental. Fundamental de que tenemos que ver cada uno de los casos puntualmente. Y sobre todo cada una de las moratorias. Pero, ojo, porque este no es el único requisito que nosotros necesitamos. Ven que yo acá pongo que es este requisito del baremo médico del 66%. Ustedes nos vienen a ver, al estudio, se contactan con nosotros, a eso me refiero. Les pedimos la clave de ANSES, la clave de AFIP, para nosotros poder ir viendo qué aportes hay, qué aportes no hay, ir hacerlo, viendo los cálculos, viendo si hay regularidad, poder hacer todo. Y una vez que nosotros ya tenemos todo y que ya les decimos sí, podemos, por lo menos estamos en condiciones de ver
de pedir el turno, de acceder, ya ahí tenemos el primer paso. Pero eso no nos garantiza que nosotros cumplamos con esto para las jubilaciones por incapacidad, no nos garantiza acceder al beneficio. Importantísimo. ¿Por qué? Porque fíjense que yo acá pongo esto del 66%. ¿Qué es? La persona, una vez que nosotros vamos al ANSES, o van ustedes, no importa, esto es lo de menos. Vamos al ANSES, hacemos la presentación, formulamos el expediente, cargamos todo. Después nos van a dar la vista médica. Eso es importantísimo. Nosotros podemos estar impecables en todo lo otro. Pero si no llegamos al 66% de incapacidad dentro del baremo, o dentro de la escala de lo que tiene que ver con el ANSES, no vamos a poder acceder al beneficio anticipado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca la ley? Lo que busca la ley es, y este 66% es en general para casi todas, digo, por ahí se me escapa alguna caja provincial puntual que no manejamos, de alguna provincia, pero IPS, ANSES, el resto de todas las cajas, tenemos que alcanzar este 66% de escala de incapacidad, de invalidez, que no tiene nada que ver con el certificado único de discapacidad. ¿El certificado nos puede servir? Sí, nos puede servir, pero no es para esta escala. Son dos cosas diferentes. Por eso, una vez que se hace esa revisación médica, que esa revisación médica se hace en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, nos fijan un turno, a ese turno hay que ir, a ese turno hay que llevar los estudios que tenemos, si tenemos certificado, llevar el certificado, decirle a las personas que están en la junta médica cuáles son los dolores, cuáles son los problemas que nosotros tenemos, porque saben que, al igual que lo que pasa con el certificado de discapacidad en este sentido, si bien las escalas son diferentes, no me refiero a eso, lo primero entra por los ojos. Entonces es muy importante que nosotros le podamos decir a los médicos, llevándole quizá un resumen de historia clínica, es espectacular, pero con los estudios decirle, mirá, yo tengo incontinencia, tengo este problema, tengo este otro, tengo problemas en la marcha, ¿por qué? Porque hay cosas que no se ven, pero que suman en la discapacidad. Y la persona, por ejemplo, la otra vez nos pasó que una persona con esclerosis múltiple también, que aparte tenía otras afecciones, por ejemplo, de un ojo no ve. Si uno se para de frente, la persona no es que tiene el ojo que uno puede distinguir que tiene un problema ocular. Impecable. Ahora no ve. Entonces, nosotros no tienen que guardarse nada, nada. La palabra, porque les van a decir exageren, miren, la palabra no es exagerar, yo sé que esto está grabándose, la palabra no es exagerar, pero tienen que demostrar lo que tienen. Si ustedes pueden caminar una cuadra y se fatigan, no intenten caminar 2. Demuéstrenle que se fatigan a la media cuadra. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque tienen que mostrar justamente cuáles son las afecciones, aparte de todo el resto, para poder alcanzar este 66% de incapacidad. Si no alcanzamos el 66%, lamentablemente la jubilación va a ser rechazada. Si nosotros vamos y me dan un 30%, es difícil revertirlo. Si me da un 20%, es muy difícil revertirlo. Y de alguna manera, por más que suene feo, tenemos que demostrar la discapacidad. No podemos porque, che, ¿sabe que me duele un poquito la rodilla? Porque el objetivo de esto, después podemos discutir en un café si el sistema es correcto como está, si es incorrecto como está, no importa. Eso es una discusión que podremos dar filosófica, doctrinaria, jurídica, pero aparte, hoy es lo que tenemos. Entonces, mucho tiempo, y ustedes lo vieron ahora, se dieron y se otorgaron jubilaciones cuando había personas que no estaban, que no tenían una apetito, que podían trabajar. ¿Eso qué hace? El hecho de que el tiempo de aportes, estos 30 años, lo que hace es que durante 30 años una persona financia el sistema para que otras personas puedan ir jubilándose. Cuando una persona se jubila de forma anticipada,
lo que hacemos es cortar ese ingreso proyectado por 30 años. ¿Sí? Estoy hablándolo de manera genérica. Entonces, lo que tenemos que constatar es que la persona tenga el beneficio porque tiene una incapacidad y no puede trabajar, no porque es un vivo. En algún momento se tienen que acabar los vivos, como pasó con con el CUD. Y el problema cuál es, que nos repercute a todos, que pagamos justos por pecadores. Pero hoy en día es como funciona. Entonces tenemos que alcanzar ese 66%. No se guarden nada. Mi mensaje hoy es, no se guarden nada. Entonces, una vez que cumplimos con la parte de aportes, poquito, mucho, no importa, y que cumplimos con la incapacidad, entonces ya, dedito pulgar para arriba, accedemos al beneficio. Si no cumplimos con esto, el beneficio nos lo rechazan. Pero ojo, podemos seguir discutiéndolo. De hecho, hay situaciones en las cuales por ahí la regularidad no está marcada, pero nosotros la podemos pelear en la justicia. Por eso es lo que les digo, que cada caso es diferente. Pero sí tienen que llevarse otra cosa a su casa, que es que los procesos judiciales no son de 6 meses, no son de un año, son de 4, de 5, de 6 años. Sí, en el interín, cuando nosotros logremos obtener el beneficio, todo ese tiempo se paga en forma retroactiva, o sea, todos los años nosotros lo vamos a cobrar de golpe. Pero esto es importante porque no es que, bueno, vamos a la justicia y en la justicia lo vamos a obtener enseguida, no. Esto lleva su tiempo, ¿sí? Entonces, algo que es importante, miren, cuando hay padres que están jubilados ya y ustedes tienen un hijo con una discapacidad, lo ponen como hijo a cargo mientras dure, o sea, mientras ustedes vivan y cobren esa jubilación, van a cobrar un plus por ese hijo discapacitado, y esto es importante. Cuando, cuando ustedes no estén más, cuando todos no estemos más, esa jubilación puede estar transformada en pensión. Y ese hijo va a cobrar una pensión. Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta como un beneficio. Bueno, acá tiene que ver con algunas cuestiones de la ley o de diferentes leyes. Ven que yo acá le pongo cuando se considera a alguien minusválido, los efectos de la ley, con personas cuya invalidez física o intelectual certificada por autoridad sanitaria produzca o sea, digamos, la falta en la capacidad mayor al 33%, el 33%, y lo que tenemos que cumplir para la jubilación, es decir, no va a ser por discapacidad, sino que va a ser una jubilación ordinaria, pero que nosotros nos jubilamos por la ley de minusvalía, que tenemos que tener 20 años de aportes y 45 años de servicio en relación de edad o 50 años si aportamos como autónomos. Por eso ven lo que les decía antes, cada caso es puntual. Entonces tenemos que ir viendo cada caso de manera única. Esto yo acá no lo puedo ver. Ahí está. Pero es importante, estoy tratando de correr la barra, que no sé cómo la puedo sacar, discúlpenme. Pero bueno, la voy a tratar de poner lo más arriba posible. Si a nosotros nos llega, si a ustedes les llega, esto nos pasa mucho cuando nos consultan bastante. Pasa que fueron a tramitar la jubilación. Les dieron el dictamen y no alcanzaron la incapacidad. Hay 5 días para apelar la resolución. Que se apelan cáncer. Por ejemplo, miren, nos dio el 50% de incapacidad. ¿Qué hacemos? La apelamos. ¿Por qué? Y porque vamos a una nueva junta médica, o la podemos pelear por algo que esté mal y podemos obtener el 66%. Es muy importante que no en un lenguaje poco jurídico, es muy importante no comerse este plazo de 5 días, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tenerlo en cuenta si lo tramitan. Por eso siempre digo, es más allá de que, digamos, uno es su trabajo y haya que pagar o lo que fuere, es importante, que esto lo pueden hacer solos, pero es importante que lo hagan con un profesional que sepa, porque estos plazos muchas veces la gente no lo sabe, ¿está bien? Pero si lo hacen, que está buenísimo, tengan en cuenta que hay que apelar. Y si me vuelven a denegar, tenemos 5 días para ir a la justicia ordinaria, o federal, digamos, de la Cámara a la Seguridad Social, porque justamente ahí lo que hacemos es ir a pelearlo en la justicia. Porque nos ha pasado un montón de veces
que todavía sigue en el proceso. No sé si hay una paciente que participa mucho, Carla, por ejemplo, donde ANSES no nos dio la incapacidad. Y fuimos a la justicia nos dio la incapacidad, pero después obviamente ANSES va apelando, 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 apelando y lo llegan hasta el final. Por eso duran tanto tiempo. Y por eso estos son 5 días para apelarlo a ir a la justicia. Por eso son importantes este tema de los plazos. Y ahí, este es el power que estaba, pero les quiero mostrar otra cosa. Si están tramitando, si están pagando autónomo o están pagando el monotributo, previo a pedir la jubilación, tienen que presentar, no se va a ver, pero es un papel, es un papel, pero es un formulario, no importa. No se llega a ver mucho, no importa. Estos son formularios que están cargados en la página. Dice AFIP, porque lo tengo desde antes, ahora hoy es el ARCA, donde acá esto es que tienen digamos, este formulario es que están aptos para poder trabajar durante ese tiempo previo, para cumplir ese año previo a pedir la jubilación, para tener la regularidad. Sin esto, miren, les voy a contar una infidencia. Por más que esté grabándose, no están mirando qué es lo que nosotros volcamos acá. Están mirando que esto esté presentado hoy en día. Entonces, por eso es importante poder presentarlo y tenerlo. Estas cosas son todas cosas que son necesarias tenerlas en cuenta a la hora de tramitarlo. ¿Por qué? Porque si yo no presento el acto de salud durante ese periodo, cuando después quiero pedir la invalidez, me la rechazan. Me van a decir que este formulario no estaba presentado, que yo no estaba apto de antemano. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante presentarlo. Y otra cosa que es muy importante para tener en cuenta es lo siguiente. Cuando ustedes obtienen un beneficio por incapacidad, o por incapacidad, digamos, en la jubilación anticipada, no pueden volver a prestar ningún tipo de servicio, ni como autónomo, ni en relación de dependencia. A ver, no pueden hacerlo, pero ¿cuál es la consecuencia? Me van a sacar el beneficio, voy a perder el beneficio. Entonces, a veces es algo que tenemos que evaluar nosotros mismos como cada uno como paciente, porque por ahí puedo trabajar, por ahí estoy trabajando y puedo hablar con mi empleador y decirle, mira, yo no puedo hacer las mismas tareas que hacía antes, pero cámbiame de tareas porque a mí me hace bien seguir trabajando. Me hace bien a la mente, me hace bien al cuerpo, me hace bien al alma. Entonces siguen trabajando y de esa manera, obviamente, no van a tener el beneficio de jubilación, pero van a tener otro beneficio personal. Cuando obviamente ya no se puede, bueno, accedemos al beneficio. Y hay muchos casos donde el cansancio, la fatiga y todo nos lleva a esas situaciones. Pero es importante tener en cuenta esto. Donde yo me jubilo por incapacidad, después no puedo volver a trabajar manteniendo el beneficio. Puedo volver a trabajar, me van a dar de baja el beneficio, o a veces no se da de baja, sino que se suspende, pero después para rehabilitarlo o para pedirlo nuevamente, va a ser muy difícil que me lo den. Muy difícil. ¿Por qué? Porque me van a decir, pará, vos estás apto para trabajar. Porque seguiste trabajando. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta y presente en este caso. ¿Bien? Lo que es en materia de legislación, para no aburrirlos, siempre vamos a tener que ver qué tipo de jubilación vamos a hacer, mejor dicho, o a dónde se fueron nuestros aportes. Entonces, la 24241, que es el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, o las leyes que regulan cada caja puntual, si aportaron a una caja en particular, para ver los pormenores de cada uno de los casos. Entonces, no todo va a tramitarse, este formulario que yo les mostré es de ANSES, pero hay uno similar que se presenta, por ejemplo, ante el IPS. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cada caso en particular. En lo general que yo les expliqué hasta acá, es igual la regularidad que hayamos tenido o no de aportes y la incapacidad que hayamos tenido, independientemente del tipo de caja, si es ANSES o lo que fuere. Después en el resto, en los pormenores, lo tendremos que ver a cada uno
de los casos puntuales. ¿Bien? Bien. Muchas gracias, Diego. No, de nada. Gracias por todos los que están participando en el día de hoy. Con Vero también hicimos un PowerPoint donde le vamos a explicar más que nada lo que es la parte de pensiones. Hoy nos encontramos en este ciclo de charlas gratuitas destinada a la comunidad de pacientes y familiares de Alzheimer. La ley 26.275 establece el derecho que tiene toda persona a buscar y recibir información en manos del Estado, y por medio de ellas las personas pueden conocer las transformaciones que impulsan el Estado, cómo trabaja y qué bienes y servicios se ponen a disposición. Enmarcados en esta ley es que Alcem tiene como propósito promover el derecho de acceso a la información pública, incluyendo el conocimiento de aquellos cambios que en materia de acceso de salud, seguridad social, asistencia laboral y previsional sean de impacto para la comunidad de pacientes que acompañamos. El temario que vamos a estar desarrollando con Vero es compatibilidades e incompatibilidades para acceder a la pensión asistencial no contributiva por invalidez laborativa y los cambios a partir del nuevo decreto 843-2024. Muchas gracias, Carly. Bien, los conceptos claves a tener en cuenta en este tema es que la pensión no contributiva asistencial evalúa invalidez laborativa, ¿sí? Se mide en porcentaje, el porcentaje de la disminución de la capacidad para el trabajo. También, como concepto clave, es la condición de salud, la situación social y económica, como la que hablaba Diego anteriormente. Los conceptos claves son entonces incapacidad y porcentaje. El formulario de evaluación para una pensión asistencial no contributiva por invalidez laborativa es a través del certificado médico oficial, el famoso CMO, que nada tiene que ver con el CUD, también lo dijo Diego anteriormente. Tener CUD no implica que te otorguen la pensión no contributiva por invalidez, esto tiene que quedar claro. Nosotras con Carla brindamos una charla gratuita de asesoramiento sobre el CUD y está en la página de YouTube de Alcem accesible para todos los que lo quieran volver a ver. Ahí explicamos todo. ¿Por qué? Porque el CUD tiene una evaluación distinta a lo que es pensiones, ¿sí? CMO y CUD son diferentes los parámetros de evaluación, tienen diferentes parámetros de evaluación. ¿Está bien? La evaluación para la certificación de discapacidad difiere de la evaluación para acceder a la pensión asistencial no contributiva por invalidez laborativa. Bien. En este cuadro, nosotros, que se titula Pensiones Asistenciales No Contributivas, establecimos un cuadro de doble entrada para que podamos gráficamente poder ver lo que fue el decreto 432/97 de fecha 15 de mayo del 97 a lo actual, que es lo más reciente, que es el decreto 843/2024 de fecha 23 de septiembre del 2024. ¿Sí? Hasta el momento, acá, ahí está. Las pensiones asistenciales no contributivas tenían su reglamentación por el año 1997 a través del decreto 432/1997. Ahí hay un error de tipeo, la ley de las 18.910, que establecía una serie de requisitos, compatibilidades e incompatibilidades para el acceso de las personas solicitantes al mismo. En este decreto se evaluaba la situación de salud o la situación socioeconómica, con la imposibilidad de que los integrantes de la familia del solicitante, obligados a prestar alimentos, no pudieran realizarlo.
Además, se evaluaban las dificultades para insertarse a un trabajo registrado. Entonces, la valoración era tanto de la incapacidad para trabajar como de problemas o afecciones de índole de salud y de vulnerabilidad socioeconómica, requisitos fundamentales para la evaluación y el otorgamiento. Hasta hace poco, bajo ese decreto del año 97, el porcentaje de medición de la incapacidad laboral era del 76%. Y para los que no saben, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que era la que estaba regulando todo este sistema, tenía 4 pensiones asistenciales, las normas reglamentarias para el otorgamiento. Estaba la no contributiva, la asistencia no contributiva por invalidez laborativa, y estaba también la pensión a la vejez, ¿sí? Que ahora sigue estando pero con otro nombre, y la pensión por madre de 7 o más hijos nacidos vivos. El nuevo decreto, la que tenemos en la columna de mano derecha, la con fecha de septiembre de este año, el nuevo decreto establece ahora que el solicitante debe tener un 66% de incapacidad laborativa, y aquí se equipara con otros beneficios de carácter contributivos, las que se hacen ante el ANSES, como las que mencionó Diego. En este sentido hay un cambio positivo, que se equipara al menos en el porcentaje, que ahora es del 66%, ¿sí? La de pensión a la vejez ahora se llama PUAM, pensión asistencial al adulto mayor, ya no se habla de vejez, sino de adulto mayor, y continúa también la de pensión de madres o 7 o más hijos. Para lo que nosotros necesitamos saber es la asistencial no contributiva por invalidez laborativa, que es la que hoy profundizamos en esta charla. Ahí podés continuar, Carlita. Ahí está, ¿se me escucha? Sí, Carly. Ah, bueno, gracias, Berito. Bueno, los requisitos para acceder. Toda pensión asistencial no contributiva por invalidez laborativa hace referencias a las limitaciones en la capacidad de trabajo o falta de acceso al mismo producida como consecuencia de una condición de salud configurada o agravada en el marco de una vulnerabilidad social, geográfica y económica que impide el ejercicio de los derechos a la alimentación, la asistencia sanitaria y la protección de la familia. Requisitos a tener en cuenta. Tener problemas de salud o de vulnerabilidad socioeconómica. Presentar condiciones de salud configurada o agravada, completado el CMO digital, certificado médico obligatorio, que no está de más remarcar, no es lo mismo que el CUT, ¿sí? Es pedido por un médico de hospital público. Ser argentino nativo, naturalizado o residente en el país. Y también hay que presentar el DNI. Los extranjeros deben tener una residencia mínima comprobable de 10 años en el país. No tener bienes, ingresos ni recursos suficientes, para lo cual la ANDIS establece criterios socioeconómicos para demostrar este requisito. Y siempre la ANDIS va a ir haciendo evaluaciones en cuanto a esto último. Bien, gracias, Carly. En este cuadro que titulamos Compatibilidades e Incompatibilidades, como establece el decreto reciente 843-2024, hasta el momento estar inscrito al régimen del monotributo social sigue siendo compatible con la pensión no contributiva por invalidez. La compatibilidad de percibir la pensión no contributiva por invalidez y paralelamente trabajar en relación de dependencia queda sin efecto con el nuevo decreto 843-2024.
Es decir, el nuevo decreto deroga el decreto 566/2024 que establecía la compatibilidad de seguir percibiendo la pensión aquel que tiene un trabajo en relación de dependencia, es decir, el trabajo registrado percibiendo un salario mínimo vital y móvil, teniendo la obligación de informarlo. Es incompatible actualmente la pensión no contributiva por invalidez laborativa con un trabajo formal registrado y tampoco están inscritos en el régimen general o simplificado vigente. También es incompatible la pensión nacional asistencial no contributiva por invalidez laborativa con la asignación por hijo con discapacidad de ANSES. No ser beneficiario de un régimen de previsión, retiro o pensión de carácter contributivo o no contributivo. Los menores de edad no tener parientes obligados a prestar asistencia y alimentos, por lo que se tendrá en cuenta los ingresos del grupo familiar, donde establecen 4 salarios mínimos vital y móvil. Y otra incompatibilidad para poder tramitar la pensión asistencial no contributiva por invalidez laborativa es no estar detenido ni disposición a la justicia. Ahora vamos a ver. Bien, entonces, para un poquito resumir los cambios. Los nuevos cambios que aparecen con el nuevo decreto 843-2024 es que la ANDIS va a realizar un nuevo modelo de formulario digital de CMO. La resolución 1377 de la ANDIS establece los parámetros de evaluación socioeconómica del solicitante y su grupo familiar, los ingresos familiares obligados a prestar alimentos, haciendo foco principalmente a solicitantes menores de edad y en aspirantes adultos con familiares no pudiendo superar 4 haberes mínimos. En cuanto a bienes personales, si la persona llega a tener inmuebles o auto, no debe superar los 10 años de antigüedad este último. Anteriormente, como requisito, no se debía tener ningún bien mueble o automóvil, y el nuevo decreto establece la revisión permanente de pensiones otorgadas para evitar la percepción de manera indebida. Como mecanismo de control, establecen un término de 15 días hábiles para informar a la ANDIS cambios suscitados que se consideran de vital importancia para seguir recibiendo el beneficio. Bien. Sí. Le vamos a decir algunas recomendaciones para que tengan en cuenta. El nuevo decreto establece la revisión permanente de pensiones otorgadas justamente para evitar percepciones de maneras indebidas. Esto como explicaba hoy Diego también. Como mecanismo de control, establece un término de 15 días para informar a la ANDIS cambios suscitados que se consideran de vital importancia para continuar recibiendo el beneficio. ¿Sí? Esto lo volvemos a remarcar porque es muy importante para que ustedes tengan en cuenta. Estar prevenidos, ojo con estos cambios de domicilio también. El único válido es el que consta en el DNI. Los cambios de esta índole deben notificarse inmediatamente, ¿sí? La ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, continúa con auditorías y se han comenzado a enviar cartas a los beneficiarios cuyos casos presentan irregularidades. Las cartas notifican la suspensión temporal de los beneficios, permitiendo a los damnificados presentar un reclamo dentro de un plazo de 60 días. Se recomienda en este caso recibir el asesoramiento legal de un abogado especialista para garantizar que el reclamo cumpla con los requisitos formales. Se debe actuar de inmediato a los fines de formular un argumento legal pertinente para reactivar justamente el beneficio. Y ahí le compartimos en el Power el teléfono de la ANDIS. Perfecto, Carly. Bien. Bueno, hacemos un espacio de preguntas, de dudas. Sí, sí, tanto para Diego como para nosotras. Así es.